Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy, 7 de agosto del 2023, vamos a iniciar con nuestro primer webinar. Voy a colocar la diapositiva para empezar con nuestro tema. Bien, pues como ya tenemos un conocimiento, nuestra materia es ética y responsabilidad social. Su servidor, Rogelio Chilaca Olmedo, va a estar a cargo de esta asignatura y vamos a realizar hoy nuestro primer estudio del bloque número 1, es donde vamos a tratar unas generalidades del primer tema, ¿sí? Todo el primer tema lo vamos a trabajar hoy. Va a ser algo general, ya que una parte vamos a verla en clases. Ahorita vamos a trabajar con algunos aspectos generales de la ética. Por ejemplo, la ética como una dimensión intrínseca a toda la realidad humana. La ética no es impuesta externamente, o sea, la ética cuando se impone externamente no es ética. Son ciertos patrones que se le introyectan al ser humano y genera distorsión en la conducta. La ética no es impuesta, surge naturalmente desde lo más profundo de la condición humana. Es una respuesta innata a la capacidad de comprender las consecuencias de los actos, de las acciones, de nuestro bienestar propio y también de los demás. Este proceso es una dimensión innata del ser humano. Todos los seres humanos, cuando nacemos, traemos un porcentaje de estas virtudes éticas y que empezamos a manifestar en la niñez, que es lo que genera cierta nobleza en el ser humano, en este caso en el infante, y que lo va proyectando hacia una dimensión en el entorno familiar. Desde la infancia los individuos exhiben un instinto altruista y de cooperación, reflejando una base ética arraigada a nuestra biología evolutiva. Esa biología evolutiva es el constante progreso que la humanidad va desarrollando a través de la ética, los valores, la moral, donde se va transmitiendo de generación en generación, dando como consecuencia que el ser humano trae en su nacimiento ya arraigados estos valores. Uno de esos procesos psicológicos que se manifiestan en el humano ético es la empatía, que es la capacidad de sentir, comprender las emociones de otros. Es una manifestación directa de nuestras dimensiones humanas éticas, ser empático. Esa empatía natural que se manifiesta en los pequeños, poco a poco va generando una dimensión mucho más amplia en la edad adulta. En este sentido de conexión nos impulsa a tratar a los demás con respeto y con consideración. Aquí vamos a analizar dos factores, lo que es la consideración positiva incondicional, e inclusive lo que es la autoconsideración positiva incondicional. Un ser humano que se somete a un dilema moral cuando se pregunta, cuando se cuestiona sobre algún aspecto nocivo de su existencia, puede en un momento dado entrar en ese dilema moral, un dilema ético. En ese dilema ético, el cuestionamiento que se hace el ser humano a sí mismo le puede generar grados profundos de razonamiento, de estados de conciencia, de darse cuenta que le va a permitir generar el cambio que necesita y que requiere, sin que otro ser humano le diga que tiene que cambiar. Ese es el sentido de conexión que nos impulsa a tratar a los demás con respeto y con consideración. Porque si en un momento dado percibo que hay un ser humano que en sus aspectos de valores éticos no son adecuados a mi perfil, puedo tener consideración positiva e incondicional hacia ese sujeto. ¿Por qué? En este caso, por su cultura, por su nivel de educación, por su estado social,
político, económico, etcétera. Puede haber muchos factores que intervienen en lo que es una persona con un valor ético muy inferior. La búsqueda, la libertad genera movilidad social para brindar mejores oportunidades, lucha por disminuir los niveles de marginación. En este caso, esa búsqueda de libertad es producto de que la ética se está manifestando en actos de compasión, actos que van ayudando a forjar relaciones saludables y una sociedad cohesionada. Esa sociedad que constantemente está buscando el progreso humano, no solamente de sí mismo, de la familia, del entorno, etcétera. Y ya cuando hablemos de empresas, pues veamos hasta dónde se han prolongado ciertos estímulos éticos del humano, que antes, por ejemplo, una empresa, pues nada más estaba en el ganar, ganar tradicional que conocemos actualmente. Ahora una empresa ya no se enfoca tanto en el ganar, ganar. Sí, gana, pero también comparte parte de su ganancia. Eso nos va llevando a la libertad y responsabilidad en la realidad humana. La ética no restringe la libertad, sino que la enriquece y a brindarnos una guía interna para tomar decisiones bien fundamentadas. Entonces, cuando un ser humano, en este caso con aspectos éticos bien fundamentados, no es un ser humano que lo puedan en un momento dado eh, hacer cambiar simplemente por un aspecto nocivo de una sociedad, un aspecto nocivo de un empresario, un aspecto nocivo inclusive de familiar. Una persona que tiene bien cimentados sus valores éticos tiene la capacidad de sostenerlos y poder en un momento dado utilizarlos como herramientas de afrontar la existencia. Esta autodeterminación ética nos otorga la responsabilidad en nuestras elecciones y en nuestras acciones. Lo hago o no lo hago, me conviene o no me conviene, etcétera. El ser humano puede elegir de una forma precisa lo que más le conviene, e inclusive sea bueno o sea malo para él, ¿sí? No quiere decir que todo se va a ir al bien. Hay personas que también dentro de su propio mal se consideran que están bien y se deben respetar esos principios que van formando dentro de su propia cultura, dentro de su propia educación. Entonces, la ética no se va a dar mágicamente. La ética se va desarrollando en base a cómo el ser humano va evolucionando en su propia naturaleza interna. Al reconocer que somos seres éticos por naturaleza, asumimos un compromiso con la búsqueda del bien común, que es un factor importantísimo dentro de lo que es un ser ético o un líder ético, de apoyar a que la sociedad evolucione. Por ende, la comprensión de la ética como es inherente a la humanidad, tiene un poder de transformar a nuestra sociedad. La transformación social se va dando en cadena. Al reconocer esta dimensión, podemos fomentar una educación que cultive valores éticos desde temprana edad. Y esto, pues, normalmente lo vamos viendo en los avances de la educación. Existen ya ciertas disciplinas, como por ejemplo el deporte, donde antes simplemente el deporte era por hacerlo, en este caso por ganar moneda, por economía, por diversión, pero ahora ya existe la ética en el deporte, ya existe la ética profesional, ya existe el coaching, ya existe la psicología deportiva. Muchas herramientas que permiten que el ser humano no solamente haga deporte, sino también que tenga bases para poder crecer y desarrollarse humanamente. Un desarrollo humano integral. En este caso, no solamente en el deporte se va a dar esto, las empresas también están apostándole para que los trabajadores, los integrantes de la empresa puedan crecer en aspectos éticos, en valores e inclusive hasta en la cuestión económica. Esto puede llevar a una sociedad
donde las decisiones se tomen considerando no solo el beneficio propio, sino también el impacto con los otros y con el entorno. El ser humano va apoyándose en esas estrategias que genera una empresa para poder generar crecimiento, tanto personal como dentro del ámbito social, político, económico, etcétera. Las dimensiones organizacionales sociales de la ética. La ética, como una organización, se refiere en este caso a los valores y normas, principios que guían el comportamiento de una organización y sus miembros. Se estudian, se aplican, se aprenden, se ejercen esos principios en el contexto laboral. Por ende, la ética organizacional implica el establecimiento de una cultura interna que promueve la integridad, promueve la responsabilidad en todas las acciones que se ejerzan dentro de la empresa. Esto lleva a una toma de decisiones éticas. La toma de decisiones éticas en el contexto organizacional implican considerar no solo los resultados financieros, sino también el impacto que genere en los empleados, en los clientes, en la comunidad. La ética en las decisiones organizacionales se mantiene en forma sostenible, es a largo plazo y representa los derechos de todas las partes interesadas con respecto a la empresa y también tanto dentro como fuera. Por ende, una empresa que aplica estos principios o estos valores es una empresa que va a tener un futuro, una empresa que no, se va a establecer y va a crecer junto con su entorno que le rodea. Para esto tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad social, la organización tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar social, ambiental y más allá de la maximización de las ganancias. Puede haber máximas ganancias, pero también deben haber máximos avances en el entorno que rodea a la empresa. Para eso la responsabilidad social corporativa implica un compromiso ético de contribuir positivamente a la sociedad y minimizar los impactos negativos que la empresa puede generar en ese entorno, como es contaminación, como es, por ejemplo, una explosión demográfica, ¿sí? Por ejemplo, donde se establecen grandes empresas, no había nada, puros terrenos, eligen, en este caso los gobiernos se ponen en coordinación con las empresas para generar proyectos que sean viables y que sean productivos. Entonces hay tierras que no son productivas. Entonces forman quizás una pequeña ciudad, porque la empresa se establece ahí y va a generar vivienda, va a generar quizás comercio, escuelas, una gran cantidad de infraestructura para poder potencializar el progreso de esa sociedad. Para ende, el compromiso ético social del empresario debe ser muy poderoso. Un verdadero líder, en este caso, asociado con la empresa, debe aprender a trabajar en coordinación con los gobiernos, con las autoridades, con la sociedad, con los empresarios, para poder generar ese buen impacto. En este caso, un verdadero líder empresarial abraza un compromiso ético, social, que trasciende los límites tradicionales de una empresa no ética. ¿Sí? Esos límites tradicionales que simplemente me establezco, gano y me voy. ¿Sí? Empresas que llegan, se establecen, contaminan, talan árboles, generan un desastre ecológico, contaminación de los mantos acuíferos y se van. Entonces, todo eso ha ido pasando a la historia. La humanidad, en este caso las sociedades, las comunidades, se han organizado para que cuando hay una empresa que está generando un daño en el ambiente de la sociedad, inmediatamente se generan grandes movimientos sociales.
En este caso, ¿por qué la ética genera libertad? El ser humano, por naturaleza, por ese aspecto innato en su naturaleza ético, genera un movimiento social para generar esas huelgas, para cerrar empresas, para cerrar calles, obligando a los empresarios a que se sometan a las leyes para que puedan desarcir los daños que hayan generado en el entorno. Entonces, una empresa que se establece sin valores, sin principios éticos, sin tener un líder empresarial que abrace sus compromisos, no podrá sobrevivir en el entorno social. Los principios éticos son fundamentales. Los empresarios éticos basan sus decisiones en principios muy sólidos que van más allá del beneficio personal. La toma de decisiones éticas implican considerar los valores humanos y aquilatar cada elección empresarial. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo esos principios que se van forjando en el transcurso de la evolución de una empresa va a generar un impacto a largo plazo. Ese impacto a largo plazo, como les mencionaba anteriormente, ya no es una empresa que se establece y genera una ganancia y desaparece. Aquí hablamos de una empresa que va a generar un impacto a largo plazo, porque sus decisiones éticas no son solamente el beneficio del empresario, sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad, en las generaciones futuras. Esas generaciones futuras que empiezan a heredar las plazas y empiezan inclusive a estudiar dentro de la empresa, empresas que van generando nuevas tecnologías, empresas que van capacitando a los seres humanos para que puedan progresar no solamente dentro de su empresa, sino también en el entorno, empresas que tienen escuelas propias, empresas que tienen convenios con universidades, con instituciones gubernamentales para poder canalizar e inclusive personal de la tercera edad, canalizar personal incapacitado. Todo ese tipo de beneficios que va generando la empresa se va comprometiendo cada vez más y más y más con la sociedad que va dando beneficios y resultados que impactan enormemente a una nación, no solamente a una entidad, a una nación completa. Por ende, el compromiso ético en la toma de decisiones empresariales contribuyen a la construcción de un legado duradero y la creación de una cultura empresarial completamente positiva. Así que veamos cómo este tema de la ética tiene mucho, mucho que estudiarle, tiene mucho fondo para poder quizás indagar en cómo podríamos nosotros, como profesionistas, impactar dentro de nuestro entorno laboral. Pasemos al siguiente punto. Los empresarios éticos reconocen su papel en el fortalecimiento de las comunidades que operan, donde operan, ¿sí? Reconocen su papel. Al reconocer ese papel de su misión, de lo que persiguen, eso va generando programas que con el tiempo se convierten en grandes proyectos. Y esto los lleva a la responsabilidad social empresarial, impulsa a los empresarios a invertir en proyectos comunitarios que mejoren la calidad de vida y promuevan la equidad. En este caso, por ejemplo, empresas que a través de sus incentivos económicos que generan como donaciones o quizás también proyectos para pavimentación de calles, alumbramiento, construcción de escuelas, viviendas para la sociedad, etcétera. O sea, es enorme los proyectos que puedan generarse en el ámbito empresarial. Esto trae como consecuencia un empoderamiento de empleados. El empleado, como dicen, se pone la camiseta. Al ponerse la camiseta de la empresa, no solamente es la imagen de la empresa dentro, también es fuera de la empresa. Eso va generando que la empresa tenga una, un, este, una personalidad moral, una personalidad humana, una personalidad social integrada a la sociedad.
Los empresarios éticos van a priorizar el desarrollo profesional y el bienestar de sus empleados. El compromiso ético incluye la creación de un entorno laboral que promueva el crecimiento personal y profesional de los empleados. En este caso hay becas para los hijos, becas para los trabajadores, capacitaciones a nivel nacional, a nivel internacional, dependiendo en este caso el giro de la empresa. Todo esto son beneficios enormes que se van contabilizando y que van generando que la sociedad, inclusive la nación, sea mejor. Los líderes con integridad, estos líderes con integridad en una empresa son empresarios éticos, se convierten en modelos a seguir, son líderes que van a generar agrupaciones dentro y fuera de la empresa y que van a ser imitados. Quiere decir, se va heredando lo que un empresario líder ético genera en el transcurso de su vida. ¿Sí? En este caso, podríamos recordar a algunos, por ejemplo, Carlos Salinas. En este caso, es un empresario, un gran empresario mexicano que a través de sus aportaciones a la sociedad ha incursionado en la música, ha incursionado en lo que es la telefonía, llevando servicios de telefonía a las comunidades apartadas, incursiona en la cuestión de la salud, o sea, se integra cada vez más y más y más al fondo social e inclusive también al aspecto cultural, al aspecto del conocimiento, en este caso, formando escuelas para personas o jovencitos inteligentes, sobresalientes. Todo esto es un líder que está trabajando con esa integridad ética y se convierten en modelos a seguir por otras personas. Esa integridad son valores sólidos que esos seres humanos están heredando a través de conocimientos, a través de ejemplos. Esto genera compromisos éticos del empresario, inspira a otros a seguir su camino de acción para que pueda en un momento dado generar un bienestar colectivo. Contribución del cambio social. Es otro factor importantísimo. Los empresarios éticos pueden catalizar cambios sociales positivos al alinear sus objetivos comerciales con problemas sociales importantes. En este caso, problemas de drogadicción, problemas de pandillerismo, problemas que estén relacionados con la desintegración social. Este tipo de contribución al cambio social es benéfico. Por ejemplo, empresas que ponen canchas de básquetbol, de fútbol, para ir poco a poco ocupando los lugares que antes eran ocupados por pandilleros, por drogadictos, y provocando que esa sociedad deje las drogas y se vaya integrando al deporte. Son muchos factores que van a contribuir en ese cambio social. Para esto es importantísimo que la ética en sí pueda integrarse a la conciencia humana, no como una materia, como un conocimiento de escuela, sino simplemente permitir que en nuestra naturaleza humana emerja esa fuerza innata de ética. En este caso podemos decir de humanidad. Ya podríamos ver que la ética es un campo que nos desafía, ¿sí? Nos va a desafiar a examinar nuestras acciones, decisiones, desde una perspectiva más profunda. ¿Quieres desafiarte a ti mismo? ¿Quieres observarte hasta dónde has logrado crecer éticamente, profesionalmente, laboralmente? La ética es un desafío. Solamente el ser humano que se ve a sí mismo y percibe sus valores éticos y cómo se van formando como algo energético, no como un conocimiento literal intelectual, sino como un conocimiento energético. Los valores son energéticos. Cuando un ser humano capta valores de tipo intelectual, no es más que una personalidad
que puede expresarse en cierta forma educada, o quizás moral o ética, pero cuando pierde los estribos, se olvida de todos los principios, o en un negocio, o en lo que sea. Cuando un ser humano está inspirado desde su interior y que esa ética genética que traemos nosotros como seres humanos empieza a aflorar, entonces el ser humano se va a desafiar a sí mismo. La ética comienza con el autoconocimiento de nuestros valores personales, creencias que han sido fundamentadas ya sea por nuestra cultura, por nuestros padres, por la escuela, por nuestros amigos, etc. El ser humano tiene que empezar a observar sus creencias que se han fundamentado a través de la imitación, a través de la introyección, para que aflore la ética auténtica, en este caso, lo que realmente soy, lo que realmente forma mi estado de conciencia. Para eso tenemos que explorar y definir nuestros valores. Es el primer paso para comprender cómo queremos vivir éticamente. Tenemos la evolución de las motivaciones. Reflexionar sobre nuestras motivaciones detrás de las acciones nos ayuda a descubrir si nuestras decisiones son genuinas, éticas o equivocadas. Debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Nos ayuda a descubrir si nuestras intenciones son coherentes con nuestros valores, o estamos equivocados, o estamos perdiendo nuestros valores éticos, estamos perdiendo nuestros principios. Son preguntas muy poderosas que el ser humano ético puede hacerse. La toma de decisiones éticas requiere una pausa introspectiva hacia adentro para evaluar cómo nuestras elecciones afectan a nuestra vida y al mundo que nos rodea. Esa introspección hacia adentro es ver mis pensamientos, ver mis conductas, ver cómo estoy operando psicológicamente, internamente, humanamente, y cómo esa conducta se refleja en el entorno social. Para eso la reflexión profunda nos ayuda a enfrentar dilemas éticos muy complejos y nos va a permitir encontrar soluciones que respeten nuestros valores fundamentales. Los dilemas éticos son muy poderosos, son cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos. Es como les pongo un ejemplo, en un dilema ético real. Hay un río que pasa por mi casa y en ese río estoy vertiendo los desechos, porque toda la colonia, todo mundo hace lo mismo. El ser humano simplemente tiende a imitar. Cuando no se autoobserva, no percibe en su interior que lo que está haciendo es dañar, entonces el daño se hace en cadena. Ese daño que se genera en cadena va provocando que ese río, que antes podía tomar agua de ahí para regar las plantas, para lavar la ropa, para lavar el carro, etcétera, etcétera, ahora ya no sirva el agua y me esté quejando de la pestilencia que ahora trae ese río. Y se lo voy a adjudicar al gobierno. Cuando un ser humano ético, en este caso, si en esa colonia hay un líder ético que a lo mejor no sabe nada de ética, pero por naturaleza empieza a darse cuenta de que no es adecuado seguir contaminando el río. Y que todos los culpables de lo que está pasando con esa pestilencia del río es la misma comunidad. Entonces, se arma de valor y empieza a generar movimientos sociales para que la gente empiece a entender, a comprender de que es necesario que se ponga drenaje y se canalicen las aguas negras hacia donde corresponden y a sanear el río, a ponerse en contacto con los gobiernos, con instituciones que correspondan para que ese río pueda sanar. Esos son los dilemas, son preguntas, cuestionamientos, es darse cuenta de lo que está pasando dentro y fuera de nosotros.
Al reflexionar sobre los dilemas éticos podemos sospesar nuestras prioridades, encontrar el camino que mejor refleje nuestra integridad. La reflexión constante nos ayuda a mantenernos fieles a nuestros valores y a tomar las decisiones coherentes con nuestra ética personal, individual. La coherencia entre lo que creemos, lo que hacemos, es esencial para vivir una vida ética significativa. Ahora, si empezamos nosotros a visualizar las influencias del entorno, van a ser muchas las influencias que podemos encontrar en nuestro entorno. Nuestras acciones éticas personales pueden inspirar a otros a considerar sus propios cambios éticos, a contribuir un cambio positivo en la sociedad, tal y como lo hace el líder empresarial. Es el líder empresarial que logra grandes progresos dentro y fuera de la empresa, que la comunidad de los empleados lo siguen, lo imitan, lleva a esa empresa al éxito. E inclusive con los proveedores, con los clientes. Hay ciertas formas de trato, ciertas formas de respeto hacia ellos, ciertas formas de atención, ciertos privilegios que se les van dando, que eso hace que una empresa adquiera esa calidad humana. Nuestras conductas éticas pueden generar un impacto en cadena, creando un entorno más consciente y responsable en nuestro alrededor. Para esto, la ética empresarial tiene ciertos aspectos importantes. En este caso, la ética empresarial se rige como el cimiento sobre el cual las empresas construyen un camino hacia el éxito duradero y significativo. La ética empresarial promueve la construcción de las relaciones de confianza con los clientes, con los proveedores, con los empleados, lo que fortalece las bases de la misma empresa. La confianza es un activo, es invaluable para una empresa ética y se constituye a través de acciones conscientes con valores sólidos. Esto permite que las empresas puedan vencer a esa pandemia de la corrupción. La ética empresarial proporciona un marco para evaluar las opciones disponibles y elegir el camino que mejor refleje los valores de la misma empresa. La ética empresarial inspira la creatividad, la colaboración para abordar problemas críticos de manera sostenible y significativa. La responsabilidad hacia la comunidad que nos rodea, en este caso con respecto a la empresa, va a generar una colaboración con organizaciones locales para apoyar las iniciativas, para apoyar la educación, la salud, el desarrollo comunitario y todo aquello que se presente en el entorno, siempre dando prioridad a las masas más vulnerables. Al invertir en la comunidad se está invirtiendo en la empresa para su propio éxito a largo plazo. Porque no solamente el empleado se va a poner la camiseta de la empresa, también la comunidad se pone la camiseta de la empresa, consume sus productos, usa sus productos, eh, los promueve, todo porque le está generando un beneficio. Quizás no un beneficio directo económico, le está generando un beneficio en ciertos aspectos donde se ahorra, ¿sí? Quizás ahorra en transportarse de un lugar a otro. Antes no había caminos pavimentados. Ahora, gracias a tal empresa, hay caminos pavimentados y el transporte ya ha entrado a esa comunidad. Todo eso, normalmente a veces vemos la publicidad. Tal empresa generó recursos para pavimentar tal calle o escuela, etcétera. Eso es una responsabilidad social, una responsabilidad empresarial. No solo es una cuestión de beneficio moral, sino también de ventajas competitivas. Las empresas empiezan a competir entre sí a través de la ética. Ya no van a competir nada más en quién vende más, sino ahora quién se echa a la bolsa a la sociedad.
quién tiene más preferencia social, quién es apoyado más políticamente. ¿Se dan cuenta? Este es un factor importantísimo donde invertir en la sociedad, invertir éticamente en la sociedad, va a darle un valor, un plus a la empresa. Por ende, los consumidores y los inversionistas valoran cada vez más a esas empresas que operan de manera ética y responsable. Estoy convencido, dice, puede ser un empresario, estoy convencido de que al tener más líderes empresariales comprometidos con la responsabilidad social, estamos construyendo una base sólida para crecimiento y prosperidad a largo plazo, mientras dejamos un impacto positivo en la comunidad y en aquellos que nos rodean. El respeto a la persona, otro factor importante dentro de lo que es la ética. En el tejido de la ética, el respeto a las personas emergen como un principio fundamental que trasciende fronteras culturales y sociales. Cuando nosotros hablamos de respeto a las personas, es una especie de reconocimiento, es una dignidad humana. Reconocemos a la persona humanamente y también respetamos su dignidad. El respeto por la persona reconoce que cada individuo posee una dignidad inherente, independientemente de su origen, posición social, de su creencia, de su educación. Todos los seres humanos deben ser respetados y valorados de acuerdo a su ética o de acuerdo a su moral. Moral, tema que vamos a tratar en las clases. Ahora, la ética nos insta a tratar a cada ser humano con dignidad y con consideración, reconociendo sus valores inherentes como persona. El respeto a la persona implica rechazar cualquier forma de discriminación, prejuicio, promoviendo la igualdad y la justicia entre las comunidades. La ética desafía a superar los prejuicios y tratar a todos de una forma imparcial, de forma independiente, de que las diferencias externas o internas no generen conflictos sociales o políticos. Todo esto es un proceso largo, un proceso que se va a ir generando en cadena y con esfuerzo, en este caso, apoyados con las empresas, con las instituciones civiles, con las instituciones gubernamentales, se va dando poco a poco. El respeto por la persona se manifiesta en la capacidad de escuchar genuinamente a los demás, comprendiendo sus perspectivas y sus sentimientos. La ética con respecto a el aspecto humano implica escuchar de forma empática, reconociendo la validez de la experiencia y las opiniones de los demás. Fomentar el diálogo abierto y respetuoso es esencial para mantener una relación ética, promover los compromisos de forma mutua. La ética en el diálogo implica expresar opiniones con respeto y estar dispuestos a considerar diferencias y diferentes puntos de vista. Todo esto genera que el ser humano en sí viva en armonía y que sean tomados en cuenta de acuerdo a sus necesidades, a su educación. Por ejemplo, si le quitamos una cantina a un alcohólico, pues va a brincar. Pero si nosotros empezamos a generar recursos, supongamos, para apoyar las instituciones que ayudan a que el alcohólico disminuya su consumo, pues eso va a generar que ese alcohólico pueda generar su forma de pensar, cambie su forma de pensar. Veamos, por ejemplo, inclusive las cerveceras ya tienen anuncios que hablan de que no se le dé alcohol a los menores de edad. Una empresa ética hace eso. Una empresa no ética, lo que menos le interesa es la salud humana. Jamás podría sacar un eslogan, un comercial, hablando de que los menores de edad no deben consumir alcohol. Entonces, ahí tenemos
El respeto que tiene la empresa a la sociedad, al ser humano. El respeto por la autonomía implica reconocer que cada persona tiene un derecho de tomar decisiones que afecten su vida y bienestar. Por lo tanto, la empresa, en este caso hablando de una empresa cervecera, si el alcohólico quiere seguir siendo alcohólico, pues es su problema. La empresa éticamente está generando estados de alerta para que no se consuma alcohol en los jóvenes, para que tengamos un consumo moderado, etc. Pero si el ser humano decide ir al exceso, es libertad de él hacer y es respetado. Fomentar la participación activa y equitativa de todas las personas en las tomas de decisiones. Promueve la ética y la justicia social. La ética nos inspira a crear entornos donde las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de contribuir al cambio social. Todo esto que hemos analizado ahorita en este pequeño webinar es una introducción simplemente de lo que la ética puede hacer cuando un empresario, cuando un profesional, cuando un deportista, cuando una ama de casa, un padre de familia, un ciudadano, empieza a entrar en esos dilemas éticos, quiere decir, razonar, reflexionar, hacer una introspección dentro de sí mismo, ver el beneficio que hace al entorno o el mal que hace al entorno o a sí mismo. El ser humano tiene esa capacidad de cambiar en sí mismo, cambiar su propio destino, cambiar su vida o hacer una vida de sufrimiento. Todo esto que acabamos de ver ahorita en este webinar, espero que les sirva, espero que lo escuchen detenidamente, que reflexionen y que en clases vamos a hacer unas quizás preguntas acerca de lo que vimos hoy. Es importante que lo estudien, puesto que ya esto es parte de sus calificaciones, parte de sus evaluaciones. Así que yo les pido ese gran favor de que se tomen ese tiempo de escuchar estas palabras que les acabo de transmitir, de leer las diapositivas, para que puedan en un momento dado tener un panorama mucho más amplio con respecto a la ética, simplemente la ética como una introducción, simplemente como una introducción social, como una introducción empresarial, como una introducción política, etcétera. ¿Sí? Ya en clases hablaremos un poquito más a fondo con respecto a este tema y aprovecharemos un poco más las diapositivas para poder explorar nuevos conocimientos. Por lo tanto, es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención eh, y que tengan un excelente día o excelente tarde, dependiendo en este caso el horario que ustedes puedan ver este webinar y, y poder en un momento dado, pues, compartirlo en su vida diaria. Nos vemos. Excelente día, tarde o noche. Nos vemos.